¿Y si te dijera que existe un lienzo guardado bajo 7 llaves, una tela que dicen haber envuelto el cuerpo muerto de Cristo? No es leyenda, no es invención. Es una pieza de lino de más de 4 metros, resguardada en una catedral italiana, visitada por millones, llorada por muchos, cuestionada por científicos. Hoy vas a conocer no solo un objeto, vas a conocer el silencio de Dios ante la duda humana. Mateo 27, 59. José de Arimatea pidió el cuerpo de Jesús a Pilato y lo envolvió en una sábana limpia de lino y lo puso en su sepulcro nuevo. Este versículo no es poesía, es testimonio, es memoria de un momento donde la esperanza parecía muerta. José, hombre rico, miembro del Sanedrín, arriesgó todo para dar dignidad al cuerpo flagelado del Nazareno. No sabía que ese gesto sería recordado 2000 años después. No imaginaba que aquella sábana se convertiría en una de las reliquias más estudiadas de la historia. Según la tradición cristiana, ese mismo lino está hoy en la Catedral de Turín, Italia. Dicen que en él está impresa la imagen de un hombre torturado, crucificado, con heridas que coinciden con la descripción bíblica de la pasión. Pero aquí comienza el misterio, porque la ciencia y la fe, en este lienzo, se encuentran frente a frente como Jacob luchando con el ángel. Ninguna cede, ninguna se rinde. En 1988, 3 laboratorios diferentes dataron el tejido entre los años 1260 y 1390. Edad Media. Falsificación, gritaron muchos. Pero otros científicos respondieron que las muestras pudieron estar contaminadas, que el incendio de 1532 alteró las fibras, que había presencia de polen de plantas palestinas. El debate continúa hasta hoy. La Iglesia Católica nunca ha declarado oficialmente su autenticidad. Deja la decisión al corazón de cada creyente. ¿Por qué Dios permitiría esta incertidumbre? ¿Por qué no revelar con claridad si es o no el sudario verdadero? Tal vez porque la fe verdadera no necesita pruebas de laboratorio. Tal vez porque Dios quiere que lo busquemos en el misterio, no en la certeza científica. Como Tomás, queremos meter el dedo en las llagas. Pero bienaventurados los que creen sin haber visto. Miles de peregrinos hacen fila durante horas solo para verla unos minutos cuando se expone públicamente. Algunos lloran sin saber por qué. Otros sienten un estremecimiento que no pueden explicar. No es solo tela lo que contemplan. Es el eco de un viernes donde el cielo se oscureció y la tierra tembló. Es el recuerdo de un Dios que se hizo carne y aceptó ser envuelto en lino mortuorio. El sudario de Turín nos confronta con una pregunta incómoda. ¿Necesitas ver para creer? ¿Tu fe depende de una reliquia? Porque si Cristo no resucitó, vana es nuestra predicación, dice Pablo. La fe cristiana no se sostiene en un lienzo antiguo, se sostiene en una tumba vacía, en un sepulcro donde los lienzos quedaron doblados, testimonio silencioso de que quien estuvo allí ya no necesitaba mortaja. Dicen que en la imagen del sudario no hay pintura. Dicen que la figura es tridimensional, algo imposible de replicar con técnicas medievales. Dicen que las manchas son sangre humana del tipo AB. Dicen muchas cosas, pero la verdad es que nadie sabe con certeza absoluta. Y quizá esa sea la lección, que en el reino de Dios, la fe siempre será más grande que la evidencia. Imagina por un segundo ser José de Arimatea. Eres miembro del concilio que condenó a Jesús. Guardaste silencio cuando lo acusaron falsamente. No levantaste la voz cuando lo sentenciaron. Y ahora, con el cuerpo destrozado en tus brazos, compras el lino más fino, lo envuelves con cuidado sabiendo que has fallado. Cada pliegue del sudario es un acto de arrepentimiento. Cada gota de mirra es una lágrima no derramada. Pero Dios tiene una manera de redimir hasta nuestros silencios. José no pudo defenderlo en vida, pero le dio un entierro digno en muerte. Y ese gesto de amor quedó grabado no solo en la historia, sino posiblemente en las fibras de un tejido que 2 milenios después sigue preguntándonos: ¿hasta dónde llega tu fe? ¿Necesitas tocarlo para adorarlo? ¿O basta con saber que Él tocó nuestra humanidad con su divinidad? El sudario de Turín es un espejo. Refleja no solo la imagen de un hombre crucificado, sino la imagen de tu propia duda, de tu propia necesidad de certezas, de tu propia lucha entre creer y comprender. Y en ese reflejo Dios te susurra: no necesitas probar mi existencia, solo necesitas confiar en mi presencia. Cierra los ojos, respira hondo y pregúntate:
Si mañana la ciencia probara que el sudario es medieval, ¿tu fe se derrumbaría? Si probara que es auténtico, tu fe se fortalecería. Porque la fe verdadera no descansa en reliquias, descansa en relación, no en evidencia, en experiencia, no en lo que tocas, en quien te toca. 2. El sudario de Oviedo. Mientras la sábana santa cubría el cuerpo entero, existe otro paño, más pequeño, menos conocido, pero igualmente impactante. Dicen que este lienzo cubrió únicamente el rostro de Cristo, desde su muerte hasta su deposición en el sepulcro. Un paño manchado de sangre y fluidos corporales. Un testimonio silencioso de una agonía que cambió la historia para siempre. Juan 20, 6 y 7. Pedro entró en el sepulcro y vio los lienzos allí, y el sudario que había estado sobre su cabeza no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. ¿Por qué este detalle? ¿Por qué el evangelista hace énfasis en que el sudario estaba separado, doblado, en otro lugar? Porque no fue una resurrección caótica. Fue ordenada, deliberada. Cristo no huyó de la tumba. Salió con autoridad, dejando todo en su lugar, como quien termina una obra y descansa. El sudario de Oviedo se encuentra en la Cámara Santa de la Catedral de Oviedo, España. Es un paño de lino de 83 por 52 centímetros. Según estudios forenses, contiene manchas de sangre humana tipo AB, el mismo tipo que se encuentra en el sudario de Turín. Las manchas coinciden con el patrón de un rostro cubierto, de alguien que murió por asfixia, exactamente como ocurre en una crucifixión. Pero aquí está lo asombroso. Ambos sudarios nunca estuvieron juntos en la historia documentada. Uno en Italia, otro en España. Sin embargo, cuando los científicos compararon los patrones de manchas usando técnicas forenses modernas, descubrieron algo escalofriante. Las manchas coinciden, como si ambos hubieran cubierto el mismo rostro, la misma cabeza, el mismo hombre. ¿Casualidad? ¿Falsificación coordinada a través de siglos y continentes? ¿O testimonio real de que ambos paños tocaron el cuerpo del Hijo de Dios? No lo sabemos con certeza. Pero la duda no invalida la reverencia. La incertidumbre no anula el misterio. Porque hay cosas que la ciencia puede medir y hay cosas que solo el corazón puede discernir. Imagina la escena. Jesús acaba de morir. Su rostro está desfigurado por los golpes, las espinas, la flagelación. La sangre mezclada con sudor cubre su frente. Alguien, con manos temblorosas de dolor y amor, toma un paño y envuelve su cabeza con cuidado. Cada toque es una despedida, cada pliegue es un adiós. No saben que en 3 días ese rostro volverá a respirar. Solo saben que quien amaban ya no está. El sudario de Oviedo ha sido estudiado por patólogos, forenses, especialistas en sangre. Han encontrado evidencia de edema pulmonar, señal de muerte por asfixia. Han identificado partículas de mirra y áloe, exactamente los ungüentos mencionados en los evangelios. Han descubierto que el paño fue aplicado al rostro de alguien que acababa de morir, aún en posición vertical, colgado. Todo coincide con la narrativa bíblica. Todo apunta a una crucifixión romana del siglo I, pero la Iglesia permanece silenciosa sobre su autenticidad oficial. No porque dude, sino porque sabe algo que a veces olvidamos. La fe no se construye sobre tejidos antiguos, se construye sobre el fundamento de un Dios que venció la muerte. ¿Por qué guardamos estas reliquias? ¿Por qué veneramos paños manchados? Porque somos humanos, porque necesitamos tocar para creer, porque queremos evidencia tangible de lo intangible, pero el peligro está en confundir el símbolo con la sustancia, en adorar el dedo que señala la luna en lugar de contemplar la luna misma. El sudario de Oviedo te invita a una reflexión profunda. ¿Qué quedó de ti cuando Cristo murió? ¿Qué mancha dejaste en su agonía? Porque no fueron solo clavos los que lo sostuvieron en la cruz. Fueron tus mentiras, tus traiciones, tus indiferencias. Cada pecado fue un clavo más, cada rechazo fue un latigazo más. Y ese rostro cubierto por el sudario era el rostro de Dios absorbiendo tu culpa. Miles de peregrinos visitan Oviedo buscando conexión con el pasado. Buscan un puente entre la historia y la fe. Y encuentran un paño manchado que les dice: Dios no te amó en teoría. Te amó en carne, en sangre, en sudor, en muerte. El sudario no es una prueba científica, es un recordatorio visceral de que el amor de Dios tiene olor, textura, peso. Pero cuidado, no conviertas la reliquia en ídolo,
No pongas tu confianza en un museo, porque Cristo no prometió dejarnos paños sagrados, prometió dejarnos su espíritu. No dijo, guardarán mis vestiduras. Dijo, recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes. La presencia de Dios no está encerrada en una cámara de cristal. Está viva en cada creyente que lo invoca. El sudario de Oviedo es una pregunta envuelta en lino. ¿Dónde buscas a Cristo? ¿En reliquias del pasado o en encuentros del presente? Porque Él no está en el sepulcro. Resucitó. Y cada vez que buscas certezas científicas sobre su existencia, Él te responde con una invitación relacional. Ven y ve. Prueba y comprueba que yo soy bueno. Reflexiona en silencio. Ese paño manchado de sangre no te pide adoración, te pide decisión. ¿Creerás solo cuando veas o verás porque creíste primero? La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y aunque toques 1000 reliquias, si tu corazón permanece cerrado, ninguna te acercará a Dios. Escribe en tu corazón, no en los comentarios, creo sin ver, porque esa es la fe que mueve montañas. La fe que no necesita sudarios para sostenerse. La fe que descansa en un Cristo vivo, no en paños muertos. La fe que declara, aunque Él se llevó los lienzos de mi pecado, dejó su paz en mi alma. 3. La túnica sagrada. Imagina una prenda tejida a mano, cuidadosamente, sin costura. Una túnica que envolvió el cuerpo del Salvador. Tan especial que hasta los soldados romanos, acostumbrados a repartirse despojos de crucificados, decidieron no romperla. Tan valiosa que echaron suertes para ver quién se la quedaba. Hoy, 2000 años después, esa túnica, según la tradición, sigue existiendo. Y su historia es un recordatorio brutal de que hasta en la agonía Dios cumple profecías. Juan 19, 23 y 24. Los soldados, cuando crucificaron a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes. Tomaron también la túnica, la cual era sin costura, tejida en una sola pieza de arriba a abajo. Dijeron, no la partamos, sino echemos suerte sobre ella para ver de quién será. ¿Casualidad? No, profecía cumplida. Salmo 22, 18. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Según la tradición, esta túnica se encuentra en la Catedral de Treveris, Alemania. Dicen que fue llevada allí por Santa Elena, madre del emperador Constantino, en el siglo IV. Se exhibe solo en ocasiones especiales debido a su antigüedad y fragilidad. Miles de fieles han viajado para verla. Algunos afirman sentir paz, lágrimas, temblor, solo con estar frente a ella. Pero seamos honestos, no podemos afirmar con certeza científica que sea la túnica auténtica de Cristo. La Iglesia no lo ha declarado oficialmente. Los estudios arqueológicos no son concluyentes. Sin embargo, hay algo más profundo que la autenticidad histórica. Hay una verdad espiritual que trasciende el objeto físico, porque esa túnica, sea o no la original, nos recuerda algo esencial. Cristo fue desnudado, despojado, humillado públicamente. Los soldados lo despojaron de sus vestiduras como último acto de degradación. Lo dejaron expuesto ante la multitud, desnudo, vulnerable, avergonzado, para que tú nunca más tengas que estar desnudo ante Dios. Génesis 3, 21. Y el Señor Dios hizo túnicas de pieles para Adán y su mujer y los vistió. Desde el Edén, Dios ha cubierto nuestra desnudez, nuestra vergüenza, nuestro pecado. Y en el Calvario, Cristo se dejó desnudar para vestirnos con su justicia. Isaías 61, 10. Me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia. La túnica sin costura es un símbolo poderoso. Tejida de una sola pieza, representa la unidad, la integridad, la totalidad. No tenía remiendos, no tenía parches, era completa. Como la salvación que Cristo ofrece, no es parcial, no es fragmentada, es total, completa. De arriba abajo, del cielo a la tierra, Dios tejió un plan de redención sin costuras. Y los soldados, sin saberlo, se convirtieron en instrumentos de profecía. Pensaban que estaban jugando dados. Estaban cumpliendo escritura, creían que repartían despojos. Estaban proclamando que hasta lo más insignificante de la vida de Cristo tenía propósito divino. Hasta su ropa interior cumplía una palabra pronunciada 1000 años antes por el rey David. ¿Qué nos enseña esto? Que en el reino de Dios no hay coincidencias, solo providencias. Que hasta en los momentos más oscuros, cuando parece que el mal triunfa, Dios está escribiendo su historia. Los soldados creyeron ganar una túnica,
Perdieron la oportunidad de reconocer al Mesías. Nosotros podemos cometer el mismo error, buscar reliquias y perder al Cristo vivo. La tradición cuenta que esa túnica ha sobrevivido guerras, incendios, revoluciones. Si es auténtica, Dios la preservó. Si no lo es, Dios permitió que una tradición se mantuviera para recordarnos algo crucial. Él fue despojado para que nosotros fuéramos vestidos. Él fue desnudado para que nuestra vergüenza fuera cubierta. Él perdió todo para que nosotros ganáramos todo. Cuando visitas Trèveris y contemplas esa túnica detrás del cristal, no estás viendo solo un pedazo de tela antigua, estás viendo un recordatorio de que la salvación no es abstracta, es concreta. Cristo no murió en teoría, murió en realidad, con ropa real, con sangre real, con dolor real y con amor infinitamente real. Miles han llorado frente a esa vitrina, no porque la tela tenga poder mágico, sino porque simboliza una verdad desgarradora. El precio de nuestra redención fue la humillación total del Hijo de Dios. Y si Él estuvo dispuesto a ser despojado de todo, incluso de su dignidad, ¿qué excusa tenemos nosotros para aferrarnos a nuestro orgullo? La túnica te hace una pregunta incómoda. ¿De qué te niegas a despojarte? ¿Qué túnica de falsa santidad sigues usando? ¿Qué máscara de religiosidad te niegas a quitar? Porque Cristo se desnudó completamente, no guardó nada para sí, no protegió su reputación, no defendió su imagen, se entregó todo para que tú aprendas que el camino a la gloria pasa por la humillación. Filipenses 2, 6 al 8. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. La túnica sin costura nos recuerda que Cristo bajó de la gloria vestido de divinidad, y subió al Calvario vestido de humanidad, para finalmente ser despojado de todo, incluso de su ropa. ¿Por qué? Para que cuando comparezcas ante Dios, no estés vestido con tus propias obras, estés vestido con su justicia. Apocalipsis 7:14. Estos son los que han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. No necesitas viajar a Alemania para experimentar esta verdad. Solo necesitas despojarte de tu orgullo, tus méritos, tu justicia propia y vestirte de Cristo. Romanos 13:14. Vestíos del Señor Jesucristo. Esa es la túnica verdadera, la que no se desgasta, la que cubre toda vergüenza, la que ningún soldado puede quitarte. Reflexiona ahora, en silencio. ¿Estás buscando reliquias o buscando relación? ¿Quieres tocar una túnica antigua o ser vestido con justicia eterna? Porque Cristo no prometió dejarte su ropa, prometió darte su espíritu. No dijo, conservarán mis vestiduras. Dijo, les daré vestiduras blancas. Cierra los ojos y declara en tu corazón, renuncio a mis trapos de justicia propia. Acepto ser vestido con la túnica sin costura de la gracia de Cristo. Ya no busco reliquias, busco relación. Ya no quiero contemplar telas antiguas, quiero ser transformado por el Cristo eterno. Y si algún día visitas Trèveris y contemplas esa túnica, no llores por la tela. Llora porque esa tela representa un amor que te despojó de tus pecados y te vistió de santidad. Un amor que no guardó nada para sí, un amor que se dio todo, hasta la última prenda, hasta el último aliento, hasta la victoria final. 4. El Santo Cáliz. La noche antes de ser entregado, Jesús compartió con sus discípulos la última cena. Allí alzó un cáliz y proclamó el nuevo pacto sellado con su sangre. ¿Es posible que ese mismo cáliz exista hoy? Según la tradición, sí. Guardado en Valencia, España, un vaso de ágata pulida aguarda tras cristales, venerado por millones, cuestionado por muchos y, sin embargo, utilizado por papas en misas multitudinarias. Esta es su historia, y es también tu historia. Mateo 26, 27 y 28. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio, diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Estas palabras cambiaron la historia. Transformaron una cena judía en sacramento cristiano. Convirtieron vino en símbolo de sangre. Hicieron de un cáliz ordinario un objeto extraordinario. El Santo Cáliz de Valencia consiste en una copa tallada en ágata roja, fechada arqueológicamente entre el siglo I a.C. y el I después de Cristo. Es decir,
contemporánea a Jesús. Tiene un pie agregado posteriormente con asas de oro y piedras preciosas. Según estudios recientes, la copa superior podría ser efectivamente un kos kiddush, copa de bendición hebrea usada en tiempos del Segundo Templo. La tradición narra que San Pedro llevó el cáliz a Roma. Allí permaneció hasta el siglo III, cuando el Papa Sixto II, ante la persecución de Valeriano, lo entregó a su diácono Lorenzo. Lorenzo, oriundo de Huesca, lo envió a España para protegerlo. Siglos después, llegó a manos de la Corona de Aragón y finalmente fue depositado en la Catedral de Valencia en 1437. Los papas Juan Pablo II y Benedicto XVI celebraron misa con este cáliz. El Papa Francisco aprobó un año jubilar en su honor. Sin embargo, la Iglesia nunca ha declarado oficialmente su autenticidad. Permite su veneración, pero deja la decisión al corazón de cada creyente. Porque la fe no depende de reliquias. Depende de relación. ¿Por qué nos fascina tanto este objeto? Porque representa el momento donde lo humano tocó lo divino, donde el pan y el vino se convirtieron en cuerpo y sangre, donde Jesús instituyó el sacramento que ha alimentado a la Iglesia durante 2 milenios. El cáliz es el puente entre la última cena y tu comunión de hoy. Imagina esa noche, los discípulos recostados alrededor de la mesa. Jesús sabiendo que en hora sería arrestado, el peso de la traición de Judas, la inminencia de la cruz. Y en medio de todo eso, toma un cáliz, lo llena de vino y dice, «Esta es mi sangre». ¿Qué sintieron al escucharlo? ¿Entendieron la magnitud? ¿O solo después, cuando vieron la sangre real brotar de su costado? El cáliz nos recuerda que la salvación tiene sabor, textura, temperatura. No es abstracta, es concreta. Cristo no dijo, recuerden mi filosofía, dijo, bebed mi sangre. No pidió adhesión intelectual, pidió comunión física. Quiso que su cuerpo y sangre entraran literalmente en nosotros, que lo asimiláramos, que nos convirtiéramos en lo que consumimos. 1 Corintios 10, 16. La copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? Cada vez que tomas la comunión, estás bebiendo del mismo misterio que se manifestó en aquella copa hace 2000 años. No necesitas el cáliz original, porque en cada iglesia, en cada misa, en cada culto, Cristo renueva el milagro. Pero seamos claros, el cáliz de Valencia puede o no ser auténtico. Los estudios arqueológicos son prometedores, pero no concluyentes. La tradición es antigua, pero no verificable científicamente. Sin embargo, hay una verdad que trasciende la autenticidad del objeto. Cristo instituyó la comunión, y ese sacramento sigue vivo hoy. Miles de peregrinos visitan Valencia buscando conexión con el pasado sagrado. Contemplan el cáliz detrás del cristal y sienten algo profundo. Algunos lloran, otros oran. Muchos simplemente guardan silencio reverente, no porque la copa tenga poder mágico, sino porque simboliza una verdad transformadora. Dios quiso que lo bebiéramos, que lo ingiriéramos, que lo hiciéramos parte de nuestra carne. Esto debería escandalizarnos más. Juan 6, 53. Si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Muchos discípulos abandonaron a Jesús después de estas palabras. Les pareció demasiado, ofensivo, incomprensible, y sin embargo, Cristo no las retractó. Las profundizó en la última cena, las selló en el cáliz. El cáliz te hace una pregunta. ¿Realmente bebes de Cristo o solo finges? ¿Tu comunión es ritual vacío o encuentro real? Porque puedes tomar 1000 veces la copa en la iglesia y nunca haber bebido verdaderamente de él. Puedes recitar liturgias perfectas y tener el corazón seco. El cáliz no se trata de oro y piedras preciosas, se trata de sed espiritual saciada con sangre divina. Jesús pudo instituir la comunión con cualquier cosa, pudo elegir un símbolo menos violento, menos perturbador, pero escogió sangre, porque quería que entendiéramos, la salvación cuesta sangre, la redención exige derramamiento, el perdón demanda sacrificio, y ese precio lo pagó Él, para que tú lo bebas gratuitamente. Cuando miras el cáliz de Valencia, no veas solo historia antigua, ve tu propio llamado a la comunión diaria con Cristo, porque Él no dijo, recordadme una vez al año. Dijo, haced esto en memoria de mí cada vez que os reunáis. La comunión no es evento anual, es estilo de vida, es recordatorio constante de que dependemos de su sangre para vivir. 1 Corintios 11, 26.
Todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Cada comunión es proclamación, cada sorbo es sermón. Cada bocado es testimonio de que Cristo murió, resucitó y volverá. El cáliz no es reliquia del pasado, es profecía del futuro. No necesitas viajar a Valencia, no necesitas contemplar copas antiguas, necesitas presentarte en la mesa del Señor con hambre real, con sed verdadera, reconociendo que sin su cuerpo y sangre estás muerto espiritualmente. Necesitas tomar el cáliz con manos temblorosas, sabiendo que lo que bebes es vida eterna en forma líquida. El cáliz también nos recuerda que la salvación se comparte. Jesús no dijo, bebe tú solo, dijo, bebed todos. La copa circula, pasa de mano en mano, de boca en boca, porque la fe cristiana no es individualista, es comunitaria. Bebemos del mismo cáliz, compartimos la misma sangre, somos un cuerpo porque participamos del mismo cuerpo. Reflexiona ahora, ¿cuándo fue la última vez que tomaste la comunión con reverencia, con temblor santo, con conciencia plena de que estabas bebiendo la sangre del Cordero de Dios? ¿O la tomas mecánicamente como ritual religioso sin poder transformador? El cáliz te desafía a recuperar el asombro, a volver a maravillarte del misterio. Cierra los ojos. Imagina a Jesús extendiéndote el cáliz, mirándote a los ojos, diciéndote tu nombre. Esta es mi sangre, derramada por ti, no por la humanidad en general, por ti específicamente. Tu nombre estaba en su mente cuando sudó sangre en Getsemaní. Tu rostro apareció ante él cuando lo clavaron en la cruz. Tus pecados fueron los que su sangre lavó. Y si visitas algún día Valencia y contemplas ese cáliz de ágata, no llores por la copa. Llora porque lo que representa sigue activo hoy, porque cada domingo, en millones de iglesias, el milagro se repite. El vino se convierte en sangre, el pan en carne, y Dios se da a sí mismo como alimento para peregrinos hambrientos. Declara en tu corazón, no busco reliquias antiguas, busco comunión presente, no necesito tocar el cáliz de Valencia, necesito beber del cáliz de salvación. Salmo 116, 13. Tomaré la copa de la salvación e invocaré el nombre del Señor. Esa copa está disponible hoy, en tu iglesia, en tu altar, en tu corazón. 5. La lanza del destino. Jesús ya colgaba en la cruz, la vida se le escapaba. Pero para asegurarse de su muerte, un soldado tomó una lanza y atravesó su costado. De la herida brotaron sangre y agua, una imagen que para muchos representa el nacimiento de la iglesia. Esa lanza, según la tradición, ha sobrevivido 2000 años, y su historia es un testimonio de cómo Dios convierte instrumentos de muerte en símbolos de vida eterna. Juan 19, 34. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Este versículo no es mero detalle médico, es teología en narrativa. Sangre, expiación, agua, purificación. De la herida mortal del Salvador brotó la fuente de salvación. El soldado creyó estar confirmando una muerte. Estaba inaugurando vida eterna. Según diversas tradiciones, fragmentos de la llamada lanza del destino se encuentran en varios lugares. Uno de los más famosos está en el Museo del Tesoro Imperial de Hofburg, en Viena, Austria. Otro fragmento reclamado está en el Vaticano. La leyenda dice que quien poseyera esta lanza tendría poder para vencer en batallas, pero también cargaría una maldición si la perdía. Reyes, cruzados y emperadores arriesgaron sus vidas por tocarla. Constantino, Carlomagno, el Sacro Imperio Romano, todos reclamaron poseerla en algún momento. Realidad o mito, lo cierto es que la fascinación por esta reliquia atraviesa siglos, porque representa el momento exacto donde la muerte de Cristo fue confirmada y simultáneamente donde brotó la evidencia de su divinidad. ¿Por qué sangre y agua? Los médicos explican que indica ruptura del pericardio, señal de que Cristo efectivamente murió. Pero espiritualmente simboliza mucho más. Primera de Juan 5, 6. Este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. El costado abierto es fuente de sacramentos, bautismo, agua y comunión, sangre. El soldado que clavó la lanza no tenía idea del significado de su acto, solo cumplía órdenes, verificaba cadáveres, pero sin saberlo, se convirtió en instrumento de revelación divina, porque esa herida en el costado probó que Jesús no estaba desmayado, estaba muerto.
y 3 días después, cuando resucitó, esa misma herida se convirtió en señal de identidad. Juan 20, 27. Luego dijo a Tomás: «Pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente». La herida de la lanza se convirtió en el lugar de encuentro entre la duda y la fe. Tomás necesitaba tocar para creer, y Cristo le ofreció tocar precisamente la herida que confirmó su muerte. La lanza te hace una pregunta incómoda. ¿Qué heridas de Cristo necesitas tocar para creer? ¿Cuánta evidencia requieres? ¿Cuántos milagros debes presenciar? Porque bienaventurados los que creen sin haber visto. La fe verdadera no exige meter el dedo en las llagas, confía en el testimonio de quienes sí las vieron. Según la tradición, el soldado que clavó la lanza se llamaba Longino. Después de ver sangre y agua brotar del costado y presenciar los fenómenos que acompañaron la muerte de Cristo, declaró: «Verdaderamente este hombre era hijo de Dios». Marcos 15, 39. El verdugo se convirtió en testigo, el ejecutor en evangelista. Esto nos enseña que nadie está demasiado lejos de la gracia. El hombre que atravesó el costado de Cristo terminó creyendo en él. ¿Cómo? Porque vio lo imposible. Un muerto que sangraba como vivo, un crucificado que moría como rey, un condenado que perdonaba a sus verdugos. La lanza no solo abrió el costado de Cristo, abrió los ojos de Longino. Hoy, la lanza, o lo que dicen ser fragmentos de ella, reposa en museos detrás de cristales blindados. Turistas la fotografían, historiadores la estudian, pero pocos se arrodillan ante ella con la reverencia que merece el símbolo, porque nos hemos vuelto observadores fríos de misterios ardientes, consumidores de reliquias sin ser transformados por lo que representan. Si algún día visitas Viena o el Vaticano y contemplas esa lanza, no veas solo hierro oxidado. Ve el instrumento que Dios usó para revelarse completamente, porque hasta los actos más violentos contra Cristo fueron redimidos para su gloria. La lanza que lo mató confirmó que era Dios. Los clavos que lo sujetaron proclamaron que era rey. La cruz que lo avergonzó se convirtió en trono. Zacarías 12, 10. Y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito. La lanza cumplió profecía. Cada detalle de la crucifixión fue orquestado divinamente. Nada fue casualidad. Todo fue propósito. Y ese soldado romano, sin saberlo, se convirtió en cumplidor de escrituras escritas 500 años antes. La lanza también nos recuerda que de las heridas de Cristo fluye sanidad. De su costado abierto brota limpieza. Isaías 53, 5. Por su llaga fuimos nosotros curados. Cada vez que contemplas la lanza, deberías recordar: mis pecados abrieron ese costado. Mi rebelión clavó ese hierro. Mi maldad derramó esa sangre. Pero su amor convirtió esa herida en fuente de salvación. No necesitas poseer la lanza, necesitas reconocer lo que simboliza: que Cristo fue herido por nuestras rebeliones, que de su muerte brotó nuestra vida, que el soldado cumplió órdenes humanas, pero Dios cumplió propósitos eternos. La lanza es recordatorio de que incluso los instrumentos de muerte en manos del enemigo son convertidos por Dios en herramientas de redención. Reflexiona. ¿Qué lanzas has clavado tú en el costado de Cristo? ¿Qué pecados han atravesado su corazón? Porque no fue solo Longino quien lo hirió, fuiste tú. Cada mentira fue una lanza, cada traición fue un fierro, cada indiferencia fue una herida más. Y sin embargo, de todas esas heridas brotó perdón, de todo ese dolor fluyó gracia. Cierra los ojos y visualiza Cristo en la cruz.